Bien, vamos a iniciar la clase de hoy, la clase de redes 1, el curso A. Hoy es 12 de abril, estamos ya en conclusión de lo que son las evaluaciones del primer bimestre. Hemos hecho una actividad práctica donde les he pedido que hagan un resumen de lo que es la historia de TCP/IP, por la importancia que este tiene. Estamos viendo las 5 capas de lo que es el modelo TCP/IP, ¿ya? Y hoy vamos a terminar las 5 capas, no nos falta mucho, lo vamos a hacer rápido, no es mucho. Y les voy a facilitar más, ya tienen el documento que está en el Classroom. Al final de la clase yo voy a verificar que esté todo. Voy a pasarles este documento más. Y el día viernes con redes 1 y el día jueves con redes 1 el grupo B, voy a realizar una evaluación. Ya voy a realizar una evaluación de lo que es todo este contenido. Voy a generar un formulario de selección múltiple, ¿ya? En base otra vez a la documentación que les he facilitado. Todo este documento ya se los he subido, en el que nos hemos estado basando en la bibliografía, y también esta presentación se los voy a compartir. Ya lo voy a convertir en PDF y al final de la clase se los voy a compartir lo que hemos estado viendo. Y de ahí voy a hacerles yo algunas preguntas de selección múltiple, ¿no? Por ejemplo, el bit, ¿qué es? O algo así, ¿no? Hay 3 tipos de preguntas en forms. Pregunta abierta, yo les puedo decir, ¿no? ¿Qué es un bit? Y ustedes responden de manera abierta. O yo les digo, ¿no? Un bit es inciso A, inciso B, inciso C. Entonces ustedes eligen una sola opción. Yo les digo, por ejemplo, ¿no? Esto para que no quede dudas, porque el día viernes directamente van a ustedes entrar y van a realizar la evaluación. Yo les digo, ¿no? ¿Cuál es el símbolo que permite sumar? Esto es selección simple. Entonces acá estará, digamos, A menos B más, y ustedes seleccionan solamente uno. No les va a permitir seleccionar más de uno. Eso es selección simple. Pero también hay selección múltiple. El selección múltiple sería algo así como seleccione las vocales, ¿no? Entonces acá va a estar inciso A, I, inciso B va a estar V, digamos. Inciso C va a estar A, inciso D va a estar Q. En este tipo de selección múltiple, esto es selección múltiple, les va a permitir seleccionar más de una respuesta. Así que la respuesta correcta de esto sería I y A. Si ustedes solamente van a seleccionar A o solamente van a seleccionar I, no va a valer, esa pregunta va a estar mal. En este tipo de respuestas múltiples tengan cuidado. Yo les voy a especificar entre paréntesis, les voy a decir selección múltiple, ¿ya? Así que van a tener cuidado en ese pequeño detalle, ¿ya? Al final de su evaluación ya les va a decir su nota directamente. Entonces ya van a saber cómo les ha ido. Ya, de todas maneras, no va a ser muy complicado, es aparte del contenido que hemos estado viendo a lo largo de de ya casi, hoy es casi llegando al segundo mes, ¿no? Bien, vamos a continuar entonces. Estábamos viendo lo que es el modelo TCP/IP de 5 capas. Acá estábamos viendo, acabamos empezado. Hemos detallado lo que es la capa de aplicación con un nivel de detalle más grande y lo que es la capa de transporte. ¿No? Habíamos visto que la capa de aplicación es la capa donde nosotros interactuamos directamente. La capa de transporte proporciona un servicio adicional a la capa superior para asegurar el correcto envío de cierta información. Entonces, siempre cada capa de nivel inferior proporciona un cierto servicio a la capa superior. En algunas bibliografías van a ustedes ver que el detalle de cada capa empieza con el físico,
y luego el enlace, luego red, luego transporte, luego aplicación. Nosotros nos estamos basando en la bibliografía que les he pasado, que es la bibliografía oficial para el examen de Cisco, para lo que es redes básico, ¿ya? Pero es lo mismo en realidad. Entonces, habíamos visto, en base a la documentación, lo siguiente. Les muestro, está acá. Voy a hacer un resumen rapidito así de lo que habíamos visto. Esta es una imagen que describe la capa de aplicación, ¿no? En la capa de aplicación tenemos aplicaciones como como un web server, como un navegador. Entonces tú solicitas un sitio web, el sitio web de Incos, y lógicamente acá hay una arquitectura cliente-servidor. Este es el cliente y este es el server, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Solicitamos al servidor de Larry que nos envíe la página inicial, por decir, el home de la página de Incos. Entonces, utilizando el protocolo HTTP, que es parte de la capa de aplicación, enviamos esa información empaquetada en este protocolo, o mediante este protocolo, si ustedes quieren. Y mediante el protocolo también recibimos una respuesta, ¿no? Incluyendo ya en este caso, como ven, el OK, es decir, esa página que tú estás solicitando, si existe, te la estoy enviando, y los datos están acá, ¿no? Ahí está el dato, la página en sí, y estamos acoplando acá un protocolo para lo que es la verificación del envío y la recepción de cierta información, ¿no? Y en la capa posterior, en la capa de abajo, la capa de transporte, acá lo que habíamos visto en el ejemplo era lo siguiente, ¿no? Que además de tener el dato que va a ser la página web, vamos a tener también mediante el protocolo HTTP la verificación de si es que existe esa página o no existe, etcétera. Pero además, en la capa de transporte estamos agregando el protocolo TCP, que nos va a asegurar que la información llegue desde el servidor hasta el cliente. Acá hay una secuencia, entonces si hay una secuencia que no ha llegado, podemos solicitar otra vez el envío de la secuencia. Acá le estamos dando un servicio a lo que es la capa superior para la validación de que las secuencias de la información han llegado correctamente. Entonces, ¿qué pasa con las capas que están en nivel inferior a la capa de aplicación y la capa de transporte? Generalmente estas dos capas, la capa de application y la capa de transporte, trabajan de forma muy junta, como estamos viendo en este ejemplo. Lo que es estas otras dos capas de enlace y físico también trabajan un poquito juntas, bastante juntas. Nos vamos a continuar con la capa de red, network layer. Bueno, y esto también, ¿no? Hemos visto que hay una forma en cómo están interactuando, no solamente lo que son la interacción de la misma capa en diferentes computadoras, sino también la interacción de capas adyacentes en la misma computadora. Un ejemplo de esto que habíamos visto era lo siguiente: interacción de la misma capa application. Yo estoy sobre la capa de aplicación ejecutando lo que es el Google Meet. Es una aplicación, está interactuando directamente con el usuario, que soy yo, pero también está interactuando la misma capa de las computadoras en las que ustedes están conectados, porque ustedes también están interactuando con la capa de nivel superior, la capa de aplicación, solamente que están en diferentes computadores. Aquí hay una interacción, ¿no? También hay una interacción de capas adyacentes, pero en la misma computadora. En mi caso, por ejemplo, yo estoy utilizando Google Meet para mostrarles algo, hacer la reunión y mostrarles lo que yo estoy haciendo en mi pantalla. Y debajo de la capa de aplicación, en la misma computadora, o sea, en mi computadora, se está agregando lo que es el protocolo UTP, perdón, para asegurar que lo que yo les estoy enviando llegue a destino.
se está agregando. Entonces, ¿qué pasa en la capa de nivel inferior? La capa de red, ¿no? Estamos capa aplicación, transporte, red o network. La capa de red del modelo TCP/IP, al igual que la capa de aplicación, la capa de transporte, tiene un conjunto de protocolos. Tiene un conjunto de protocolos. Dentro de los principales de esta capa está el protocolo llamado IP, protocolo de Internet, o por sus siglas en inglés, Internet Protocol. De hecho, el nombre del modelo TCP/IP son simplemente los nombres de los dos protocolos más comunes. ¿Cuál es? El protocolo TCP de la capa de transporte y el protocolo IP de la capa de red, separados por el slash, ¿no? De ahí el nombre de TCP/IP. ¿Qué es lo que hace IP, Internet Protocol? Proporciona varias características. Varias características. Lo más importante, dos términos que son importantes en redes: direccionamiento y enrutamiento. Estos dos términos, estamos todavía en la etapa de introducción. Más adelante los vamos a ampliar con mayor detalle cuando estemos haciendo la parte práctica. ¿Ya? Estos dos son temas muy importantes. Para que se entienda bien estos dos términos de direccionamiento y enrutamiento, los vamos a explicar haciendo una analogía con un servicio que es, bueno, en la bibliografía plantea la analogía de un servicio que es muy utilizado en Estados Unidos, también utilizado en nuestro país, pero en menor manera, que es el servicio postal. El servicio postal en Estados Unidos es un servicio muy eficiente, muy grande. Existen empresas privadas y también una empresa del Estado que realizan servicios postales no solamente dentro de Estados Unidos, sino a nivel mundial. Es una empresa muy eficiente. En nuestro medio, hace poco se ha reestructurado lo que es la empresa de servicio postal o de correo, si ustedes quieren, y actualmente todavía podemos utilizar. Puedes enviar toda una carta física. Algunas veces cuando tú estás presentándote o postulándote a un trabajo en otra ciudad, generalmente cuando la convocatoria es a nivel nacional, te dicen envíe su currículum mediante carta postal, y tú tienes que imprimir tu currículum y enviarlo a través de correo postal. Solicitan todavía en Bolivia ese tipo de servicio para Santa Cruz, para La Paz. Entonces tienes que tú ir a la oficina y hacer el envío. Así que, haciendo la analogía, en el libro nos plantea lo siguiente. Dice acá: protocolo Internet y servicio postal. Imagínense que acaba de escribir dos cartas. Nos vamos a imaginar en nuestro contexto nosotros. Yo, por ejemplo, quiero escribir una carta me estoy postulando a un trabajo en La Paz, y también estoy mandando una carta a un familiar en Argentina. Cartas físicas, no estoy hablando de mail, estoy hablando de documentos, cartas físicas, escritas, que hasta pudiera ser a mano, ¿no? Pero para el correo, para el currículum generalmente los imprimimos, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la lógica del envío de las cartas? ¿Ya? A pesar de que yo voy a hacer el envío de las dos cartas, una a La Paz y otra a Argentina, tengo que ir a la misma oficina y hacer el mismo procedimiento. Entrego la carta, le digo el destino, pago y ya está. Me lo van a poner los timbres y el destino se va a añadir, ¿no? Para la carta que es para Argentina, lo mismo. No es algo diferente, es decir, el costo lógicamente va a ser mayor, pero la lógica es la misma. Tengo que ir a correos, tengo que indicar el destino, pagar los timbres y ya está, ahí mismo. La lógica es la misma. En Estados Unidos es un poco más simple esto. Hay buzones, cada casa tiene un buzón. Entonces en tu casa tú pones ahí, en la puerta de tu casa está tu buzón, pones la carta que quieres enviar a otra ciudad o a otro estado, o si quieres enviar a una carta al mismo estado, digamos, solamente que a una ubicación como de aquí a Quillacollo, por decir, pero lo pones ahí mismo y ya está. El cartero se va a encargar de sacar de ahí la carta y llevar donde corresponde, ¿no ve?
Entonces, para nosotros el procedimiento es el mismo. El detalle va a surgir dentro de lo que es el servicio postal. Ellos tienen que pensar ya por separado. Nosotros agarramos las dos cartas, las llevamos, pagamos y listo. Pero dentro de ya el servicio postal tienen que pensar cada carta por separado. Hay una carta que se enviar a La Paz y la otra a Argentina. Son diferentes rutas, de ahí la palabra enrutado, enrutamiento. Y luego tomar una decisión. ¿Por qué? Cuando tú estás yendo a una dirección, por decir, estás yendo a la calle Bolívar, esquina San Martín, por decir, y tú estás en el Coseo. ¿Qué pasa si vas por la Heroínas y te pasas hasta la Oquendo y de la Oquendo vas a la universidad y de la universidad regresas? Estás haciendo una ruta no muy eficiente porque estás dando una vuelta en vano. Entonces tú decides ahí, tienes que tomar una decisión de qué ruta tomar. ¿Para qué? Para llegar de forma más eficiente, ¿no? Si estás haciendo a la Bolívar y San Martín, irás recto por la Heroínas hasta la San Martín y de la San Martín te doblarás a la derecha hasta la Bolívar y ya no vas a ir hasta la Oquendo y de la Oquendo a la universidad. Esta decisión que vas a tomar es crucial en la parte de la eficiencia, porque lógicamente vas a tardar más si tomas una ruta no adecuada. Sin embargo, ¿qué pasaría si digamos en plena San Martín y están, no sé, una manifestación y están lanzando gases y vas a tener que utilizar una ruta alternativa? Así que podría ser ir hasta la antesana, de ahí girarte y regresar. Es una posible ruta que puedas tomar. Entonces, a esto se refiere cuando hablamos de enrutamiento, definir una ruta. Lógicamente, mejor es la ruta más eficiente, pero en algunos casos pudiera pasar algo, un imprevisto en el tema de redes, un dispositivo que se dañe, ¿no? O esté demasiado colapsado, entonces tomar una ruta alternativa. Pero el objetivo va a ser el mismo, llegar hasta donde tú tienes que llegar. Igual en el correo, si tú estás diciendo que vas a enviar a La Paz, tiene que llegar a La Paz. No importa si va a ir por Oruro y luego a La Paz o directamente a La Paz por avión, no importa. La cosa es que llegue a destino, ¿no? Em, Esa es la analogía un poquito. Luego dice acá, ¿no? Para la carta que debe atravesar todo el país, el servicio postal envía cada carta a la oficina postal, luego a otra y así sucesivamente hasta que la carta se entregue en todo el país. Cada oficina de correos del servicio postal debe procesar la carta y elegir. Ahí toma una decisión por dónde vas a enviar. Para que todo funcione, el servicio postal tiene rutas regulares. El servicio postal de Estados Unidos es bastante grande, ¿no? Tiene camiones pequeños, rutas regulares, camiones grandes, aviones, barcos, etcétera, para mover cartas entre sitios del servicio postal. El servicio debe poder recibir y reenviar las cartas y debe tomar buenas, otra vez acá el término, decisiones sobre dónde enviar cada carta a continuación. Este es un ejemplo. Acá está tu casa, en las casas en Estados Unidos, afuera está su buzón, ahí depositas tu carta, el cartero lo recoge, lo lleva a una oficina y esta oficina tiene que determinar a dónde va a enviar ahora esta carta. Si es una carta que está en el mismo estado, en la misma ciudad, si ustedes quieren, lo enviará por acá. Pero si es una carta que va a enviar a otro estado, lo enviará por avión por acá, digamos. Es una decisión que tiene que tomar cada una de estas oficinas. Entonces, digamos, ¿no? Esta oficina ha decidido enviar a esta, por algún motivo X, está esta, y al final va a llegar al destino. Al final va a llegar al destino. Pero ahora el detalle es cómo saber cuál es el destino. ¿Cómo saber cuál es el destino? Acá abajo nos explica un poquito. Aún pensando en el servicio postal, considera la diferencia entre la persona que envía la carta y el trabajo que hace el servicio postal. La persona que envía la carta espera que el servicio postal entregue la carta la mayor parte del tiempo. Sin embargo, la persona que envía la carta no necesita conocer los detalles. Es decir, no necesitas conocer los detalles. Yo les estoy compartiendo mi pantalla, pero no necesito como usuario saber por qué ruta está yendo la información de mi pantalla que se está convirtiendo en señales y está yendo a través de una, pero este gráfico se queda corto
por la cantidad de rutas que puede tomar en lo que es Internet. Se queda corto, es mucho más grande, ¿no? Lógicamente. Pero igual, cada punto determina dónde ir, cómo ir, por qué ir, ¿no? De exactamente qué camino toman las cartas. Por el contrario, el servicio postal no crea la carta, lo propio, no crea la carta. Yo puedo usar Google Meet, puedo utilizar la aplicación para enviar un correo, puedo utilizar otra aplicación en el nivel más alto, Application Layer, y eso no le tiene por qué importar a lo que es el envío de la información. A eso se refiere. Por el contrario, el servicio postal no crea la carta, solamente se encarga de aceptar la carta y identificar el camino más adecuado y hacer llegar a destino. A eso se refiere. Por eso es transparente. El usuario no ni se entera de que todo lo que yo les estoy mostrando acá a través del Google Meet tiene que ir por una ruta definida. Eso es lo interesante, es lo bueno para el usuario, no tiene que preocuparse de eso, ¿no? Las capas de aplicación y transporte de TCP/IP actúan como las personas que envían las cartas a través del servicio postal, es decir, en la capa de aplicación y transporte. Por eso les dije al inicio, estas dos capas que están acá, generalmente trabajan de manera sincrónica, es decir, muy de cerca, muy de cerca. Entonces, estas dos capas, Application y Transport, actúan como la persona que envía la carta. Estas capas superiores, estas dos capas son consideradas de nivel superior, por eso acá en el libro están de otro color, están de negrito, ¿no? Estas capas superiores funcionan de la misma manera independientemente de si los equipos host de los puntos finales están en la misma LAN o están separados por toda la internet. Otra vez, estas capas superiores funcionan de la misma manera independientemente de si los equipos host de los puntos finales están en la misma LAN o separados por internet. Cuando hablamos de LAN estamos hablando de Local Area Network. En INCOS, por ejemplo, tenemos una Local Area Network en la red del laboratorio 1. En la red del laboratorio 2 tenemos otra LAN, Local Area Network, es local. Local desde el punto de vista de geográfico. Una ubicación donde las computadoras están separadas a una distancia muy corta geográficamente. Hay también una LAN para la parte administrativa. Pero si hablamos si quisiéramos conectarnos con otros INCOS de otras ciudades, ya estamos hablando de que están separados. ¿Por qué? Por internet. Separados por internet. Entonces, para enviar un mensaje, estas capas superiores piden a la capa inferior, es decir, la capa de red o network, que entregue el mensaje. Estas capas inferiores del modelo TCP/IP, estas de acá, Network Data Link, capa de red, capa de enlace y la capa física, estas capas inferiores actúan más como el servicio postal, para entregar esos mensajes a los destinos correctos. Para hacerlo, las capas inferiores deben comprender la red física subyacente. Si tú estás haciendo del correo a la universidad o al instituto, tienes que conocer la red física. Si no la conoces, no vas a poder. Es como si un extranjero viniera y está en el correo y te dice, no quiero ir a la plaza principal, a pesar que está cerquita, no va a saber por dónde ir porque no conoce. En la red sí debe de comprender, debe de saber cuál es la red física subyacente. Entonces, de esa manera vamos a ir armando la ruta. Dice además, ¿no? Porque deben elegir la mejor manera de entregar los datos de un host a otro. Entonces, ¿qué importa todo esto para las redes? Bueno, la capa red del modelo de red TCP/IP, definida principalmente por el protocolo IP, ¿no? Ya estamos centrándonos en lo que es la capa de red, capa network. Funciona de manera muy similar al servicio postal y
IP define que cada computadora host debe tener una dirección IP. Y aquí está el otro término. Ya hemos hablado del enrutado. El enrutado habla de ruta, de tomar la decisión de cuál ruta tomar. Pero ahora se da otro caso. Tú no quieres llegar del correo a la universidad. Quieres llegar del correo a la calle a la calle 25 de mayo, número 246. Ahí la cosa cambia, ¿no ve? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de una dirección de una calle, estamos hablando de que estamos completamente seguros de que solamente hay una dirección en la calle 25 de mayo con ese número. Esa es una suposición que se debe hacer. Porque si habría más de una casa con ese número, imagínense que fuera al otro extremo, sería un caos, ¿no? Al igual que nosotros en el carnet de identidad tenemos solamente un número único que nos identifica como bolivianos dentro de Bolivia. Entonces, lo propio en una red, cuando hablamos de dirección IP, dirección de Internet Protocol, debemos de asegurarnos de que cada host, cada equipo, tenga una dirección IP única, única. Puede darse casos, no sé si han visto, pero hay casos en los que en Bolivia más de una persona puede tener el mismo número de carnet y ha habido problemas legales por eso. Lo que pasa es que antes era manual el proceso. Hace poco nomás se ha podido sistematizar esto, pero antes era manual, era con libros y todo el show. Entonces era muy complejo. La probabilidad de que haya otra persona con tu mismo carnet era no más considerable. Igual en una red hay una posibilidad de que hayan dos equipos que tengan el mismo IP, pero eso ¿qué va a generar? Problemas va a generar. Lo mismo que en un país, si hay dos personas que tienen un mismo carnet, genera problemas. Igual en una red, si hay dos IPs que tienen el mismo, perdón, dos hosts que tienen el mismo IP, va a generar problemas. Va a generar problemas en la red. No debería de ser así. Tienen que ser únicos. Al igual que el servicio postal define el direccionamiento que permite direcciones únicas para cada casa, como les digo, apartamento e incluso negocio, de manera similar IP define el proceso de enrutamiento para que los dispositivos llamados enrutadores puedan funcionar como una oficina de correo. Acá estamos hablando de un dispositivo que todavía no lo hemos visto, llamado enrutador. Enrutador es un dispositivo, más adelante vamos a entrar en mayor detalle de lo que es un enrutador, eh, pero inicialmente es un equipo que se va a encargar de definir la ruta. Entonces por eso dice acá, para que los dispositivos llamados enrutadores puedan funcionar como en la oficina de correos, enviando los paquetes de datos para que se entreguen a los destinos correctos. Como ya sabemos que el destino es único con el Internet Protocol, la dirección del Internet Protocol, entonces ya estamos seguros de que hay una dirección única de destino, ¿no? Entonces, así como el servicio postal creó la infraestructura necesaria para entregar las cartas, es decir, las oficinas, correos, máquinas, camiones, aviones, en la red también tenemos que tener la infraestructura necesaria. Tienen que estar interconectadas de alguna manera todos los hosts, ya sea de forma inalámbrica, física, con un dispositivo X, 2, 3, etcétera. Conceptos básicos sobre el direccionamiento del protocolo de Internet. IP define direcciones por varias razones importantes. ¿Cuáles son esas razones? En primer lugar, cada dispositivo que utiliza TCP/IP, cada host TCP/IP, necesita una dirección única, otra vez, tiene que ser única, para poder identificarlo en la red. Ese es el objetivo. Igual que en la calle, ¿no? Tienen unos números únicos, ¿para qué? Para que cuando tengamos que identificar cada uno, ya sea para impuestos, para la alcaldía o para incluso llegar a esa casa, tengan un número único. Si no, no pudiéramos, no habría una forma correcta de poder llegar sin ningún problema a esa casa, ¿no? La IP también define cómo agrupar direcciones. La IP también define cómo agrupar las direcciones. Eso no se da en el carnet de identidad ni en las
ni en las direcciones de las calles. En las calles, por ejemplo, una manera de agrupar pudiera ser por calle. La calle 25 de Mayo tiene los números del 0 al 1000, por decir. La calle Bolívar tendrá las casas del 0, perdón, del 1 al 3000, por decir. Pero hay otras formas de agrupar también. Por ejemplo, los números de celular, los números de celular también son únicos. Cuando tú llamas a un número de celular, lógicamente nosotros asumimos que estás llamando a la persona indicada, si has marcado bien. Y no vas a marcar el número y te va a contestar otra persona. Eso sería un error. Lo propio. Pero en la parte de los celulares sí podemos agrupar. Sí podríamos agrupar, ¿no? Por ciudad, digamos. En los teléfonos fijos de Cochabamba es el 4, de La Paz es el 2, de Santa Cruz es el 3, un 3 por delante, ¿no? De Bolivia, por ejemplo, para el WhatsApp, si ustedes han hecho la configuración, 541 creo que es el número que identifica el celular como Bolivia, los está agrupando. Entonces en las IPs, en las direcciones IPs también tenemos una forma de poder agrupar las direcciones, ¿no? Hay una forma. Para comprender los conceptos básicos vamos a seguir con nuestro ejemplo de Bob y Larry, ¿ya? Y acá está la imagen, dice acá. Acá está el conocido servidor web Larry y el navegador Bob, pero ahora en lugar de ignorar la red de entre estas dos computadoras, se incluye una infraestructura de red. Ahí está, ya no estamos ignorando la parte de la infraestructura, estamos ya considerando la unión que hay con los diferentes dispositivos de lo que es Bob y Larry. Y hay otros más, acá hay un Archie y aquí hay otro. Estos de acá son los enrutadores. Este es el dibujo, el, 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 es la forma de identificar un router en el simulador de Packet Tracer. Cisco lo conoce así. Esta es la figura que identifica un router, un enrutador. Ya acá, este es el enrutador 1, R1, este es el R2, este es el R3. Entonces ya estamos considerando la infraestructura de red. ¿Qué más nos dice acá? Tenga en cuenta que la figura 1.9 muestra algunos ejemplos de direcciones IPs. Cada dirección IP tiene 4 números. Estos 4 números separados por puntos se llama notación decimal separado por puntos. Este de acá, el 2.2.2.2 es la dirección IP. Esta es la dirección IP de Bob. Esta es la dirección IP de Larry. Dirección IP de Larry. Esta es la dirección IP de Archie. Entonces, ¿cómo podemos nosotros agrupar los IPs? Y acá proponen lo siguiente, dice, muestra 3 grupos de direcciones en este ejemplo. Todas las direcciones IP que comienzan con 1 deben estar en la parte superior izquierda. Los que comienzan con 2 en la parte en la derecha. Y todos los que comienzan en 3 deben estar en la parte inferior de la figura. Entonces acá está. Estamos agrupando todos los que comienzan con 2, todos los que comienzan con 1, todos los que comienzan con 3. ¿Eso qué nos va a permitir? Que acá pudiera haber otros equipos también. Este equipo pudiera ser el 2.2.2.3. Está comenzando en 2, así que está dentro de este grupo. Por el momento simplemente así. Más adelante vamos a entrar en mayor detalle de lo que es este tipo de agrupación. Acá lo propio, ¿no? Comienza en 3, pudiera haber otro equipo que sea 3.3.3.4 o .5, .6 o .7. Vamos a ver los rangos también que puede tener este número, pero estamos empezando. Ya acá están 3 grupos, entonces a eso se refiere. Además, presentan iconos, lo que les decía, ¿no? Ese icono representa un enrutador IP. Los enrutadores son dispositivos de red que conectan las partes de la red TCP/IP con el propósito de enrutar. Son enrutadores, ¿no? Es decir, enruta paquetes IP al destino correcto. Ya tenemos acá un destino, el 2.2.2. Sabemos que si vamos a enviar un mensaje, tiene que llegar a esta dirección IP, a eso se refiere. Los enrutadores hacen el equivalente al trabajo realizado por cada sitio de la oficina postal. Reciben los paquetes IP
en varias interfaces físicas toman decisiones basadas en la dirección IP, porque ya conocen, incluida con el paquete, y luego se envían físicamente el paquete a otra interfaz de red. Finalmente, la capa de red TCP/IP, utilizando el protocolo IP, va a proporcionar un servicio de reenvío de paquetes de un dispositivo a otro. Cualquier dispositivo con una dirección IP puede conectarse a la red TCP/IP y enviar paquetes. Este simplemente es un ejemplo de enrutamiento básico, ¿no? Para tener una visión general. Ahora, en la siguiente figura es el mismo caso, solamente que ya estamos tomando en cuenta el envío de cierta información. Dice acá, el servidor web Larry quiere enviar parte de una página web a Bob, pero ahora con los detalles relacionados con IP vamos a agregar a sus elementos. En la parte inferior izquierda se observa el servidor, acá está, no, ahí está el servidor, acá, Larry. Este es Observe que el servidor Larry tiene los datos de la aplicación familiar, el encabezado HTTP de la capa de aplicación, el encabezado TCP de la capa de transporte, y lo que es un segundito, y lo que es eh, perdón, otra vez, acá está el encabezado HTTP de lo que es la capa de application, la capa de nivel superior, el encabezado TCP de la capa de transporte, pero además el mensaje ahora contiene un encabezado IP. Acá está, HTTP, TCP y ahora IP más. ¿Qué es lo que contiene el encabezado IP? El origen, que es Larry 1.1.1.1, y el destino, que va a ser Bob 2.2.2. Estamos agregando ese elemento más acá. Entonces ya sabemos hacia dónde tenemos que enviar. Es como el destino de la carta. Entonces, cada que llegue a una oficina postal, se va a definir la ruta adecuada para llegar a este destino. En este ejemplo, por ejemplo, lo van a poder leer con mayor detalle, lo voy a resumir. El paso 1 va a ser, ¿no?, el envío de Larry al router 1. El router 1 ya conoce el destino y el origen, entonces no va a ser muy ideal que venga y envíe al router 3 y luego recién al router 2 y luego recién a Bob. No va a ser muy eficiente. Entonces directamente del router 1 va a pasar al router 2, esto no lo va a tomar en cuenta, y del router 2 ya va a enviar la información a lo que es el host Bob, ¿no?, el destino. Y acá ya estarías recibiendo el paquete, que en realidad en este caso es la página web que ha solicitado Bob. Acá lo van a poder ver a mayor detalle. Acá está lo que es esta explicación, paso 1, paso 2, paso 3. Me voy a pasar directamente a la capa física y el enlace de datos. Los últimos dos, acá están. La capa de datos, enlace de datos, y la capa física, que trabajan muy juntas. Dice acá, para terminar, ¿no?, las capas físicas y de enlace de datos del modelo TCP/IP definen los protocolos, igual que en las otras capas se define el protocolo, pero además, como estamos hablando de la capa física, el hardware necesario, porque en la capa física estamos hablando ya de hardware, de parte física. ¿Para qué? Para entregar los datos a través de alguna red física. Obviamente tiene que existir la red para que fluya la información del origen al destino. Estas dos capas trabajan juntas muy de cerca, capa física y la capa de enlace. De hecho, algunos estándares definen las funciones de enlace de datos y de capa física. La capa física define la parte del hardware, es decir, el cableado, y no solamente eso, sino también la energía, señales eléctricas que fluyen, ¿no? De alguna manera, la información se convierte en paquetes, y esos paquetes se convierten en señales eléctricas.
de forma física. De eso se encargan las tarjetas de red y el cableado, y etcétera, ¿no? Y estas señales eléctricas van a fluir por los cables físicos. Existen algunas reglas, convenciones para enviar los datos por cable. Eso lo vamos a ver en otro tema. Falta todavía, nos faltan temas, ¿no? Sin embargo, estas reglas existen en la capa de enlace de datos del modelo TCP/IP. Centrándose en la capa de enlaces, ya no en la capa física, por un momento, al igual que todas las capas de cualquier modelo de red, la capa de enlace de datos proporciona servicios a la capa superior. Cuando el proceso de IP de un host o enrutador elige enviar un paquete a otro enrutador de host, el host o enrutador usa los detalles de la capa de enlace para enviar ese paquete al siguiente host. Les muestro, acá está la imagen, se los voy a resumir, ¿no? Acá está. Hace un momento solamente teníamos una línea que unía lo que es el web server de Larry y lo que es el router 1. Acá estamos detallándolo con un nivel de detalle adicional, es decir, acá de alguna manera el web server de Larry está conectado físicamente al router 1. Cables, puede ser inalámbrico, etcétera, etcétera. Hay varias formas de hacer esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el servidor Larry? Va a encapsular toda la información, incluyendo ya lo que es el IP. Y este encapsulado lo va a transmitir, lo va a enviar a través de lo que es este medio físico, a través de señales eléctricas. Y acá va a llegar este paquete como tal, y dentro del router va a ser desempaquetado o desencapsulado. Lo va a desencapsular y va a poder obtener, entre otras cosas, por ejemplo, el destino. A eso es a lo que se refiere. Y luego el router 1 va a tomar la decisión de cuál ruta tomar, ir al router 2 y al router 3 para llegar al destino. A eso es a lo que se refiere, ¿no? Entonces acá van a ver los pasos con mayor detalle. No va a alcanzar el tiempo, pero acá está con mayor detalle la parte de los pasos. Directamente me voy a pasar a el complemento, que es la terminología de encapsulación de datos, ¿ya? Dentro de lo que es el modelo, acá abajito está. Noten que en cada capa vamos agregando cierta información. En la capa de application estamos hablando de datos, ¿no? Yo estoy enviando un correo, entonces acá estamos enviando datos. He escrito la carta y estoy haciendo el envío. Acá está datos. En la capa de transporte se agrega el TCP, lo que nos va a proporcionar de alguna manera la seguridad de que estos datos van a llegar a destino. Si no llega, entonces se va a generar un error. No ha llegado la secuencia de lo que es el protocolo TCP y se puede tomar una decisión, o volver a enviar o indicar que no ha llegado. En la capa network, la capa de red, se agrega el IP, ¿no? Dentro de esto vamos a poder determinar la dirección de Internet Protocol específica a la cual tiene que llegar el dato que tú estás enviando. Luego, en la capa de enlace de datos, vamos a agregar alguna información extra con respecto a lo que es el enlace de datos, ¿no? Trabaja de forma muy cercana a lo que es la capa física, que se va a encargar de convertir todo esto en señales eléctricas, y las vamos a enviar a través de una infraestructura, ya sea inalámbrica o a través de cables, señales eléctricas. Finalmente, la terminología que se utiliza cuando estamos hablando de datos más TCP, esto se refiere a segmento, datos más TCP, ¿no? En la capa de transporte y la capa de aplicación. Cuando estamos hablando de
los datos, ¿no? Los datos que ya tenemos dentro de los datos TCP y agregamos IP, estamos hablando de paquete. Y cuando agregamos los datos de enlace, la cabecera y ¿cómo es la traducción? Encabezado, acá está encabezado, header y tracker, remolque, estamos hablando de frame. Estos son los términos que generalmente se utiliza en la parte teórica. Segmento, datos más TCP, paquete, datos, esto encapsulado juntamente con IP. Y luego, si a eso le añadimos más los datos de enlace de datos, ¿no? Entonces estamos hablando de frame. Para ya terminar, el modelo TCP/IP es el que actualmente soporta todas las computadoras del mundo. Sin embargo, hay otro modelo llamado el modelo OSI. Mucha gente, solamente les voy a hacer la introducción porque esta es parte de su tarea. Ustedes van a hacer una comparación entre lo que es el modelo TCP/IP y el modelo OSI, de manera resumida, en base a este material que está acá, que no es ya mucho, debe ser una plana máximo. ¿Ya? Ese va a ser su segundo trabajo. Dice acá, se pensaba que el modelo OSI iba a ganar la batalla de los modelos de redes que se han implementado a través de la historia. Si eso hubiese ocurrido, como han visto en la historia de lo que es TCP/IP, en lugar de ejecutar TCP/IP en todas las computadoras del mundo, estas computadoras funcionarían con OSI, pero no es así. OSI no ganó la batalla. De hecho, OSI ya no existe como un modelo de red que podría usarse en lugar de TCP/IP, aunque todavía existen algunos protocolos que originales a los que hace referencia el modelo OSI en TCP/IP. Entonces la pregunta es, ¿no? ¿Por qué OSI está incluso en la bibliografía que estamos utilizando? Durante esos años en los que mucha gente pensó que el modelo OSI se convertiría en algo común, estamos hablando de los 80 y 90, muchos proveedores y documentos de protocolos comenzaron a utilizar terminología del modelo OSI. Esa terminología se ha heredado en el modelo TCP/IP. Por eso aquí dice, esta terminología permanece hoy, por tanto, si bien nunca se va a necesitar trabajar con una computadora que use el modelo OSI, para comprender la terminología moderna de las redes también se debe comprender algo sobre OSI. Y acá está haciendo la comparación, en esto se van a basar para hacer la pequeña práctica de comparación que yo lo voy a crear cuando ya terminemos la clase. Comparación de nombres y números de capas OSI y TCP/IP. Se los resumo, miren acá. El modelo OSI que tiene 7 capas en teoría. Las capas 1, 2, 3 y 4 son exactamente las mismas. Física, enlace de datos, redes y transporte. Solamente la capa de aplicación en el modelo OSI se divide en 3 capas. Es la única diferencia que nosotros podemos identificar de manera visual, muy es la diferencia más grande que hay, ¿no? Entonces, sobre esta, miren que es hasta acá nomás, y acá abajo es ya el resumen de este capítulo introductorio. Entonces ustedes van a hacer lo que es la comparación entre estas dos capas, solamente para conocer un poquito, por lo menos algo, lo que es el modelo OSI, ya porque no se lo utiliza. Ya, así que es eso. Voy a acá detener la grabación. Antes de terminar la grabación, voy a enseguida, una vez que yo corte la sesión, voy a generar el documento, lo voy a poner acá, noten que acá está redes 1A, trabajo clase. En bibliografía ya está los temas del capítulo 1 y lo que es sistemas de numeración. Lo único que faltaría es esto de acá. Esto se los voy a convertir en PDF enseguida. Acá hay algún complemento que pueden utilizar. Yo he utilizado
Otro ejemplo también acá, otro ejemplo muy similar, muy similar, ¿no? El envío de un paquete. El del correo es más completo. Y acá también algo de lo que es el modelo OSI y documentación adicional acá si es que quisieran. Ya, pero en base a esto, suficiente. Si quieren documentación adicional, el texto base de lo que es la diferencia entre TCP/IP y OSI, acá también tienen otro documento que tal vez les puede servir. Ya, eso simplemente, ¿no? Acá está ese documento que les digo. Acá. Si quieren revisarlo, también acá hacen la comparación. ¿Ya? Bien, entonces voy a terminar ya la sesión. No se olviden, el día para redes 1B va a ser el día jueves, la evaluación en Forms. Yo directamente voy a habilitar la evaluación y ustedes entran dentro de lo que es el periodo de clases. Más de eso ya no se va a cerrar, porque esta es una evaluación, es un form. Desde el inicio hasta el final de la clase voy a activarlo para redes 2B el, el jueves y para redes el grupo A el viernes. Así que ustedes van a poder entrar el viernes y van a poder realizar este formulario respondiendo las preguntas de selección y quizás alguna abierta. Voy a ver todavía eso. ¿Ya? Eso es todo entonces. Nos vemos directamente. Yo me voy a conectar el día de la evaluación. Por si es que tienen alguna consulta, alguna duda y quieren que les aclare, yo voy a estar conectado a toda la clase. Y me dicen, me hablan nomás, yo les voy a dejar el link en el grupo, pero no es obligatorio que se conecten. Simplemente entren, hagan la prueba que va a estar acá en evaluaciones primer bimestre. Acá solamente está el resumen gráfico. Yo voy a activar el cuestionario y ahí van a poder realizar el cuestionario. ¿Ya? Cualquier consulta adicional me lo hacen llegar nomás por el WhatsApp también. ¿Ya? Nos vemos entonces directamente el viernes. Chao, chao. Inge, no va a ser en la clase asincrónica entonces, ¿no? Sí, sí, en la clase En la, asincrónica, perdón, el día sí. viernes es de 8, no, perdón, sí, de 8 a 8:40 va a estar habilitado para que lo puedan hacer.